Muy buenas familia merengue. En este vídeo tenemos 3 tremendos bombazos sobre nuestro amado club. Vamos al primero. El Real Madrid ya tiene un acuerdo verbal cerrado con Enzo Fernández y su fichaje está en fase final tras la ruptura total en las negociaciones de renovación con el Chelsea. Una operación que no solo confirma el interés del club blanco, sino que prácticamente anuncia la llegada de uno de los centrocampistas más influyentes de su generación. Y lo más importante es entender por qué este movimiento no es solo un fichaje más, sino una decisión estratégica que puede cambiar la estructura del equipo durante los próximos años. Así que presta mucha atención porque lo que viene ahora te va a dar una visión completamente diferente de esta operación. La no renovación de Enzo Fernández con el Chelsea no ha sido un hecho aislado ni una simple cuestión contractual. Ha sido el resultado de un proceso largo donde el jugador ha ido perdiendo confianza en el proyecto deportivo del club inglés, especialmente por la falta de estabilidad en el banquillo, los constantes cambios en la planificación y la ausencia de una identidad clara dentro del equipo, factores que han afectado directamente a su rendimiento y a su sensación de crecimiento profesional. Algo que en el Real Madrid han sabido interpretar perfectamente como una oportunidad de mercado. Porque aquí es donde entra el análisis profundo que ha hecho el club blanco, que no solo ha observado los números del jugador sino su contexto, y eso marca la diferencia en este tipo de operaciones, ya que Enzo Fernández no ha dejado de ser un futbolista de élite, simplemente ha estado en un entorno que no ha potenciado sus virtudes. Y cuando analizas sus estadísticas con detalle te das cuenta de que sigue siendo uno de los mediocampistas más completos del fútbol europeo actual. En la última temporada, incluso en un equipo irregular como el Chelsea, Enzo ha mantenido registros impresionantes en cuanto a volumen de juego, superando los 70 pases por partido con una precisión que ronda el 88%, pero lo más relevante no es solo la cantidad sino la calidad de esos pases, ya que una gran parte de ellos son progresivos, es decir, rompen líneas defensivas y generan ventajas posicionales para sus compañeros, algo que en el sistema del Real Madrid es absolutamente fundamental. Y aquí es donde el encaje empieza a tomar forma de manera muy clara, porque el Real Madrid actual, pese a tener un centro del campo joven, físico y con mucho recorrido, ha mostrado en determinados momentos una falta de control en la base de la jugada, especialmente cuando el rival se repliega y obliga al equipo a construir con paciencia y precisión. Un escenario donde Enzo Fernández puede marcar diferencias desde el primer día. Su capacidad para interpretar los tiempos del partido es uno de los aspectos más valorados por el cuerpo técnico, ya que no se trata solo de mover el balón sino de entender cuándo acelerar, cuándo pausar y cuándo asumir riesgos. Una cualidad que no todos los centrocampistas dominan y que es clave en un equipo que aspira a dominar partidos desde la posesión sin perder profundidad. Además, su visión periférica le permite detectar movimientos entre líneas con una rapidez que facilita la conexión con jugadores ofensivos como Jude Bellingham, que constantemente busca espacios a la espalda de los mediocampistas rivales, o con extremos como Vinicius Jr., que necesitan recibir en ventaja para explotar su velocidad en el 1 contra 1. Y este tipo de conexiones no solo mejoran el rendimiento individual, sino que elevan el nivel colectivo del equipo. Otro punto clave que ha terminado de convencer al Real Madrid es su capacidad defensiva, porque aunque no es un mediocentro puramente destructivo, sí tiene una lectura táctica que le permite posicionarse correctamente, interceptar líneas de pase y recuperar balones en zonas estratégicas, lo que facilita transiciones rápidas y peligrosas. Algo que encaja perfectamente con la idea de juego vertical que ha caracterizado al equipo en los últimos años. Pero más allá de lo táctico y lo estadístico, hay un factor que en el Real Madrid siempre tiene un peso enorme y es la personalidad, y Enzo Fernández ha demostrado tanto en su etapa en Europa como a nivel internacional que no le pesa la responsabilidad, que pide el balón en momentos difíciles y que no se esconde cuando el partido exige liderazgo. Una cualidad imprescindible para triunfar en un club donde la presión es constante y la exigencia es máxima. El hecho de que haya decidido no renovar con el Chelsea y apostar por un acuerdo verbal con el Real Madrid también envía un mensaje muy claro sobre su ambición, porque está eligiendo competir al más alto nivel, luchar por títulos importantes y formar parte de un proyecto ganador, algo que encaja perfectamente con la filosofía del club blanco y con lo que se espera de un jugador de su perfil. Ahora bien, hay una cuestión que abre el debate y que quiero que respondas porque aquí está la clave de todo. Con la llegada de Enzo Fernández, ¿debe el Real Madrid construir el centro del campo a su alrededor desde el primer momento o crees que debería integrarse progresivamente dentro de una estructura ya consolidada? Porque en la siguiente parte vamos a analizar exactamente cómo afectará este fichaje a nombres importantes dentro de la plantilla y qué cambios tácticos podrían producirse a partir de su incorporación, y te adelanto que no todos saldrán beneficiados. La llegada de Enzo Fernández al Real Madrid no es solo un refuerzo de calidad, es un movimiento que obliga a redibujar por completo el mapa táctico del equipo, y aquí es donde empieza el análisis más importante porque no se trata únicamente de encajar a un gran jugador, sino de entender cómo su presencia puede potenciar o modificar el rendimiento de piezas clave dentro del sistema actual, algo que puede marcar la diferencia entre competir y dominar.
Desde el primer momento, todo apunta a que Enzo asumirá un rol protagonista en la base del centro del campo, ocupando una posición que le permita recibir de los centrales, girar el juego y marcar el ritmo del partido, una función que en determinados tramos ha recaído en jugadores como Aurelien Tchouaméni o incluso Eduardo Camavinga, pero que ninguno de ellos ha terminado de consolidar con la regularidad y precisión que exige un equipo como el Real Madrid cuando quiere imponer su estilo desde la posesión. Lo que diferencia a Enzo Fernández en este contexto es su capacidad para ofrecer una salida limpia incluso bajo presión alta, algo fundamental en el fútbol moderno donde los rivales buscan ahogar la construcción desde atrás, y aquí el argentino destaca por su inteligencia posicional, su control orientado y su rapidez en la toma de decisiones. Factores que reducen pérdidas peligrosas y aumentan la fluidez del juego, permitiendo al equipo avanzar con mayor seguridad. Pero esto tiene una consecuencia directa en la estructura del equipo, porque su presencia libera a otros centrocampistas de responsabilidades en la organización, lo que puede potenciar el rendimiento ofensivo de jugadores como Jude Bellingham, que podrá centrarse aún más en su llegada al área, su capacidad para pisar zonas de remate y su influencia en el último tercio, algo que ya ha demostrado con cifras goleadoras muy por encima de lo esperado para su posición. Además, Enzo Fernández puede convertirse en el socio ideal para transiciones rápidas, ya que su capacidad para lanzar pases largos con precisión milimétrica permite activar a jugadores como Vinicius Junior o cualquier extremo que ataque los espacios, generando situaciones de 1 contra 1 en ventaja, lo que aumenta significativamente el potencial ofensivo del equipo en escenarios de contraataque, una de las grandes armas del Real Madrid en competiciones europeas. Ahora bien, no todos son beneficios automáticos, porque la llegada de un jugador de este perfil también genera ajustes y posibles conflictos en la rotación, especialmente en una zona del campo donde el Real Madrid ya cuenta con múltiples opciones de alto nivel. Y aquí es donde la gestión del cuerpo técnico será clave para mantener el equilibrio dentro del vestuario y evitar una sobrepoblación que pueda afectar el rendimiento colectivo. Por ejemplo, la posición de Aurelien Tchouaméni podría verse directamente afectada si Enzo se consolida como organizador principal, obligándolo a adaptarse a un rol más defensivo o incluso a competir por minutos en una rotación más exigente. Mientras que Federico Valverde podría beneficiarse de esta nueva estructura al tener mayor libertad para explotar su potencia en recorridos largos y su llegada desde segunda línea. Otro aspecto clave es cómo influirá este fichaje en la salida de balón desde la defensa, porque con Enzo Fernández en el campo, los centrales tendrán una referencia clara para iniciar la jugada, lo que puede mejorar la circulación y reducir la dependencia de conducciones individuales. Algo que en partidos de alta exigencia puede marcar la diferencia entre controlar el ritmo o verse superado por la presión rival. Además, su presencia puede facilitar un cambio de sistema en determinados momentos del partido, permitiendo al equipo alternar entre un esquema más posicional y uno más vertical sin perder equilibrio, algo que aumenta la capacidad de adaptación del Real Madrid frente a diferentes tipos de rivales. Una cualidad imprescindible en competiciones largas donde cada detalle cuenta. Pero más allá de lo táctico, hay un elemento que no se puede ignorar y es el impacto emocional de un fichaje como este dentro del vestuario. Porque la llegada de un jugador que ha apostado claramente por el Real Madrid envía un mensaje de ambición y compromiso que refuerza la mentalidad competitiva del grupo. Algo que históricamente ha sido una de las claves del éxito del club. Y ahora te hago la pregunta definitiva, porque aquí es donde realmente se mide el impacto de este tipo de operaciones, con Enzo Fernández ya encaminado hacia el Real Madrid. ¿Crees que el equipo debe construir su centro del campo alrededor de su figura como nuevo eje organizador o consideras que debe integrarse en un sistema más flexible donde comparta protagonismo con el resto de estrellas? Deja tu opinión porque lo que viene ahora es igual o más importante, porque vamos a entrar en una operación mucho más polémica, con un jugador que genera dudas reales dentro del madridismo y que podría ser el siguiente en llegar, y te aseguro que el debate está servido. El Real Madrid ha alcanzado un principio de acuerdo con Karim Adeyemi y su posible llegada ya se está moviendo en los despachos como una oportunidad de mercado que genera más dudas que certezas, una operación que, a diferencia de la de Enzo Fernández, divide claramente al madridismo y abre un debate profundo sobre el perfil de jugador que realmente necesita el equipo para reforzar su ataque. Así que quédate porque lo que viene ahora es un análisis sin filtros sobre si este fichaje tiene sentido o no dentro de la estructura del Real Madrid. La situación de Karim Adeyemi en el Borussia Dortmund ha cambiado radicalmente en los últimos meses, pasando de ser una pieza importante dentro del proyecto a convertirse en un jugador secundario que ha perdido protagonismo en momentos clave de la temporada, una circunstancia que no solo afecta a su rendimiento sino también a su confianza, algo que se refleja directamente en sus números y en su impacto dentro del juego colectivo. Si analizamos su rendimiento reciente, encontramos a un futbolista con características muy específicas, una velocidad explosiva capaz de romper defensas en transición y una capacidad de desborde que, en escenarios abiertos, puede ser diferencial,
Pero aquí es donde empieza el problema cuando lo trasladamos al contexto del Real Madrid, porque no todos los partidos ofrecen esos espacios, y es precisamente en contextos de bloque bajo donde el equipo blanco necesita soluciones más elaboradas. Adeyemi no es un jugador especialmente fino en la toma de decisiones en espacios reducidos, y esto se traduce en una eficacia irregular cuando tiene que participar en ataques posicionales, algo que en el Real Madrid ocurre con frecuencia, especialmente en partidos de liga donde el equipo domina la posesión y se enfrenta a rivales que se cierran en su propio campo. Y aquí es donde surgen las primeras dudas serias sobre su encaje real. Desde el punto de vista estadístico, sus cifras reflejan esa irregularidad, con picos de rendimiento en determinados partidos pero sin una continuidad que lo consolide como un atacante fiable en el día a día, algo que contrasta con el nivel de exigencia del Real Madrid, donde no basta con aparecer en momentos puntuales, sino que se requiere un impacto constante a lo largo de toda la temporada. Además, su pérdida de protagonismo en el Borussia Dortmund no es casualidad, responde a decisiones técnicas que han priorizado a otros perfiles más consistentes dentro del sistema, lo que indica que incluso en un contexto donde podría tener más libertad, no ha terminado de convencer como pieza estructural del equipo. Y esto es un punto que el Real Madrid no puede ignorar en una operación de este tipo. Otro aspecto que genera dudas es su capacidad para adaptarse a diferentes roles ofensivos, porque aunque puede jugar en varias posiciones del ataque, no ha demostrado ser determinante de forma sostenida en ninguna de ellas, lo que lo convierte en un jugador versátil pero no necesariamente decisivo. Una diferencia clave cuando hablamos de fichar para un club que necesita futbolistas capaces de marcar diferencias en escenarios de máxima presión. Y aquí entra un factor clave en esta operación, que es el precio, porque el Borussia Dortmund está dispuesto a facilitar su salida por una cifra cercana a los 50 millones, una cantidad que puede parecer atractiva en el mercado actual pero que, analizada en profundidad, representa un riesgo si el jugador no logra dar el salto de calidad que se espera de él en un entorno como el del Real Madrid. Además, su intención de dar el salto a una liga más exigente como la inglesa también plantea interrogantes sobre su verdadera prioridad deportiva, ya que el hecho de que el Real Madrid haya entrado en la operación responde más a una oportunidad de mercado que a una necesidad estratégica clara, y esto cambia completamente la percepción del fichaje. Pero atención porque esto no termina aquí, porque la siguiente parte vamos a analizar cómo encajaría realmente dentro del sistema del Real Madrid, qué rol tendría la rotación ofensiva y por qué su llegada podría afectar directamente a jugadores importantes dentro de la plantilla. Y te adelanto que hay nombres que podrían verse claramente perjudicados si esta operación se concreta. Así que ahora te pregunto directamente, madridista, ¿apostarías por Karim Adeyemi como refuerzo ofensivo para el Real Madrid o crees que el club debería invertir en un perfil más determinante y consolidado para competir al más alto nivel? El posible aterrizaje de Karim Adeyemi en el Real Madrid obliga a analizar con lupa su encaje real dentro de un sistema que exige precisión, constancia y toma de decisiones de élite en cada jugada. Y aquí es donde el debate se vuelve mucho más serio porque no estamos hablando de un jugador sin talento, sino de un perfil que genera dudas cuando se le proyecta en un contexto tan exigente como el del club blanco. Si entramos en el plano táctico, Adeyemi es un atacante que vive del espacio, un jugador que necesita metros por delante para explotar su velocidad y atacar en carrera, algo que en el Borussia Dortmund ha podido hacer en determinados partidos, especialmente en transiciones rápidas, pero que en el Real Madrid no siempre encontrará, porque muchos rivales se repliegan, cierran líneas y obligan al equipo a construir desde la paciencia, un escenario donde su impacto puede diluirse considerablemente. En este tipo de partidos, el Real Madrid necesita extremos y atacantes capaces de asociarse en corto, de generar ventajas en espacios reducidos y de tomar decisiones rápidas y precisas en el último tercio, y aquí es donde Adeyemi no ha demostrado todavía un nivel constante, lo que plantea una duda estructural sobre su capacidad para adaptarse a un modelo de juego más posicional y menos vertical. Además, su llegada afectaría directamente la rotación ofensiva, donde ya existen jugadores consolidados que ofrecen un rendimiento más fiable en diferentes contextos, y esto es clave porque el Real Madrid no solo necesita talento, necesita regularidad. Y en ese sentido Adeyemi parte con desventaja frente a perfiles que ya han demostrado su capacidad para rendir bajo presión. Por ejemplo, su posible competencia con jugadores como Rodrigo Goes plantea un escenario complicado, porque el brasileño ha demostrado una evolución constante en su juego, mejorando en toma de decisiones, definición y participación colectiva, algo que Adeyemi todavía no ha consolidado de forma sostenida, lo que hace difícil justificar un cambio en la jerarquía ofensiva. También habría que analizar su relación con futbolistas como Vinicius Jr., que ocupa un rol protagonista en el ataque y que necesita compañeros que entiendan perfectamente los tiempos y los espacios, algo que Adeyemi tendría que aprender rápidamente si quiere encajar en la dinámica del equipo. Y no todos los jugadores logran adaptarse a esa exigencia en un corto periodo de tiempo. Desde el punto de vista numérico, su irregularidad se refleja en cifras que no terminan de convencer para un club como el Real Madrid, con una producción ofensiva que fluctúa demasiado y que no garantiza un impacto constante a lo largo de la temporada,
algo que contrasta con la necesidad del equipo de contar con jugadores decisivos en cada fase del curso, especialmente en competiciones donde cada detalle puede marcar la diferencia. Otro elemento importante es su toma de decisiones en el último tercio, donde a menudo alterna acciones brillantes con elecciones precipitadas, una inconsistencia que puede penalizar en un equipo que busca maximizar cada ataque, y aquí es donde el margen de mejora existe, pero también donde el riesgo de que no alcance el nivel esperado es real. Y no se trata solo de lo que Adeyemi puede aportar, sino de lo que podría condicionar dentro del equipo, porque su llegada implicaría minutos, roles y responsabilidades que podrían afectar el desarrollo de otros jugadores o incluso limitar la estabilidad de la rotación ofensiva, algo que el Real Madrid suele gestionar con mucho cuidado para mantener el equilibrio competitivo. Por eso, aunque el principio de acuerdo existe y la operación está sobre la mesa como una oportunidad de mercado, la sensación es que no se trata de un fichaje imprescindible ni de un movimiento que responda a una necesidad clara del equipo, sino más bien a una ocasión que puede ser aprovechada o descartada en función de cómo evolucione el mercado y de las prioridades reales del club. Y ahora te dejo la pregunta clave, porque aquí es donde el madridismo tiene mucho que decir, bien del perfil de Karim Adeyemi, sus fortalezas y sus limitaciones. ¿Crees que el Real Madrid debería cerrar definitivamente su fichaje o consideras que el club debería apostar por un jugador más determinante y adaptado a su estilo de juego? Porque lo que viene ahora es una historia completamente diferente, con un talento joven que está llamado a marcar el futuro del club pero que también podría protagonizar una de las salidas más sorprendentes del mercado, y te aseguro que esto no te lo esperabas. El Real Madrid se enfrenta a una situación completamente inesperada con Joan Martínez, una de las mayores joyas de su cantera, porque el Manchester United está dispuesto a romper el mercado con una oferta cercana a los 100 millones por un defensor que todavía está en pleno desarrollo. Una operación que ha sorprendido incluso dentro del propio club blanco y que abre un debate enorme sobre el futuro inmediato de uno de los centrales más prometedores del fútbol europeo. La primera reacción dentro del Real Madrid ha sido clara, sorpresa absoluta pero también firmeza, porque el club considera a Joan Martínez como una pieza estratégica para el futuro, no como un activo transferible a corto plazo, y esto se refleja en la cláusula contractual elevada que posee, una señal inequívoca de que la entidad blanca ve en él a un central llamado a liderar la defensa durante la próxima década, algo que no se concede fácilmente a un jugador de su edad. Pero lo más interesante no es solo la cifra que está dispuesto a pagar el Manchester United, sino el porqué, y aquí es donde entra el análisis profundo de su perfil futbolístico, porque Joan Martínez no es simplemente un central joven con proyección. Es un defensor con características muy específicas que encajan perfectamente en el modelo de central moderno que domina el fútbol actual, combinando físico, técnica y una inteligencia táctica poco común en jugadores de su edad. Con una estatura cercana al 1,93 m, su dominio del juego aéreo es uno de sus puntos fuertes, tanto en defensa como en acciones ofensivas a balón parado, pero lo que realmente lo diferencia es su capacidad para jugar con el balón, algo que en el Real Madrid se valora especialmente, ya que el equipo necesita centrales capaces de iniciar la jugada con criterio y superar líneas de presión con pases precisos. En este sentido, Joan Martínez destaca por su serenidad bajo presión, su capacidad para perfilarse correctamente y su precisión en el pase corto y medio, lo que le permite conectar con el centro del campo sin comprometer la estructura del equipo, una cualidad que recuerda, salvando las distancias, a los mejores momentos de Sergio Ramos en cuanto a personalidad y liderazgo desde la línea defensiva. Además, su lectura del juego le permite anticiparse a las acciones del rival con una eficacia notable, reduciendo la necesidad de intervenciones de último recurso y posicionándose de manera inteligente para cortar líneas de pase, algo que en el fútbol de élite marca la diferencia entre un buen central y uno verdaderamente dominante. Si lo comparamos con otros jóvenes defensores del panorama europeo, como Pau Cubarsí, encontramos perfiles con similitudes en cuanto a madurez táctica, pero Joan Martínez aporta un componente físico superior que le permite imponerse en duelos individuales con mayor consistencia, lo que lo convierte en un perfil más completo en términos defensivos. Otro aspecto clave es su capacidad para defender en campo abierto, algo fundamental en un equipo como el Real Madrid que suele asumir riesgos en fase ofensiva y deja espacios a la espalda de la defensa. Y aquí Joan Martínez ha demostrado una velocidad y una capacidad de corrección que le permiten competir en situaciones de uno contra uno sin quedar expuesto, una cualidad que no todos los centrales jóvenes poseen. Pero más allá de sus cualidades técnicas y físicas, hay un elemento que ha llamado especialmente la atención del Manchester United, y es su mentalidad, porque hablamos de un jugador que no se esconde, que asume responsabilidades y que muestra una personalidad impropia de su edad, algo que en clubes de élite se valora tanto como el talento puro. Y aquí es donde aparece el gran dilema, porque aunque la oferta económica es descomunal para un jugador tan joven, el Real Madrid no parece dispuesto a abrir la puerta a su salida, al menos no sin una reflexión profunda sobre las consecuencias deportivas de perder a un futbolista que puede convertirse en un pilar del equipo en el futuro cercano. Ahora bien,
Te hago una pregunta directa porque este tema genera debate real entre los aficionados. Si llega una oferta de 100 millones por Joan Martínez, ¿debería el Real Madrid siquiera plantearse su venta o crees que hay jugadores que, independientemente del dinero, no se pueden dejar salir porque representan el futuro del club? Quédate porque en la siguiente parte vamos a analizar qué podría pasar dentro del equipo si finalmente se concreta una oferta de este nivel y cómo afectaría tanto a la defensa actual como a la planificación deportiva del Real Madrid. La posible ofensiva del Manchester United por Joan Martínez no solo pone a prueba la firmeza del Real Madrid en el mercado, sino que obliga a analizar en profundidad las consecuencias deportivas de una hipotética salida que, aunque económicamente tentadora, podría convertirse en un error estratégico de enormes dimensiones a medio y largo plazo. Y aquí es donde el debate se vuelve realmente serio porque no estamos hablando de un jugador más, estamos hablando de un perfil que puede marcar una época en la defensa del club blanco. Si el Real Madrid decidiera abrir la puerta a una operación cercana a los 100 millones, el impacto no sería únicamente económico sino estructural, porque Joan Martínez no es solo una promesa, es un central que ya está preparado para entrar en dinámica de primer equipo y competir por minutos en escenarios de alta exigencia, algo que no todos los jóvenes pueden decir, y esto cambia completamente la valoración de su posible salida. Desde el punto de vista táctico, perder a un jugador con su capacidad para sacar el balón desde atrás obligaría al equipo a buscar alternativas en el mercado, algo que no siempre garantiza el mismo nivel de adaptación ni de proyección, porque encontrar centrales jóvenes con ese equilibrio entre físico, técnica e inteligencia táctica es extremadamente complicado, y más aún si se busca que encajen en la filosofía de juego del Real Madrid. Además, su presencia dentro de la plantilla no solo aporta calidad individual sino también competencia interna, un factor clave para elevar el nivel del grupo, porque obliga a los centrales más experimentados a mantener un rendimiento alto para no perder su lugar, algo que históricamente ha beneficiado al Real Madrid en momentos clave de la temporada, donde la exigencia interna marca la diferencia. Si analizamos el contexto actual de la defensa, el Real Madrid se encuentra en una fase de transición donde necesita renovar progresivamente su línea defensiva sin perder competitividad, y aquí Joan Martínez encaja perfectamente como pieza de futuro, capaz de asumir responsabilidades de manera gradual hasta convertirse en un referente, algo que se perdería si se opta por una venta prematura. Otro punto clave es su evolución potencial, porque aunque ya muestra cualidades de alto nivel, su margen de mejora es enorme, especialmente en aspectos como la concentración en tramos largos de partido, la gestión de situaciones límite y el liderazgo dentro de la línea defensiva, áreas donde, con el entorno adecuado, puede desarrollarse hasta convertirse en uno de los mejores centrales del mundo. Comparado con referentes como Sergio Ramos, no se trata de establecer una equivalencia directa, pero sí de entender que existen similitudes en cuanto a personalidad, agresividad competitiva y capacidad para asumir protagonismo en momentos importantes, características que no se pueden comprar fácilmente en el mercado y que hacen aún más valiosa su permanencia en el club. Además, si el Real Madrid cede ante una oferta de este tipo, estaría enviando un mensaje contradictorio respecto a su política de cantera, porque Joan Martínez representa precisamente el modelo de jugador que el club quiere desarrollar, potenciar y consolidar en el primer equipo. Y dejarlo salir en una fase tan temprana podría generar dudas sobre la confianza real en el talento formado dentro de la propia institución. Por otro lado, el interés del Manchester United no es casual. Responde a una necesidad clara del club inglés de reforzar su defensa con jugadores jóvenes de alto potencial, y el hecho de que estén dispuestos a realizar una inversión tan elevada demuestra que no solo ven talento en Joan Martínez, sino también la posibilidad de construir su defensa alrededor del durante los próximos años, algo que debería hacer reflexionar aún más al Real Madrid sobre el valor real del jugador. Y aquí es donde entra el factor emocional, porque para el aficionado del Real Madrid no se trata solo de números ni de balances económicos, se trata de identidad, de ver crecer a un jugador desde la cantera hasta consolidarse en el primer equipo, algo que genera un vínculo especial y que forma parte de la esencia del club, una esencia que no siempre se puede medir en millones. Por eso, la postura más lógica desde el punto de vista deportivo parece clara: Joan Martínez no debería salir bajo ningún concepto en este momento de su carrera, porque su valor futuro puede superar ampliamente cualquier cifra que se esté ofreciendo ahora, y porque su presencia dentro del equipo puede marcar una diferencia real en la evolución de la defensa durante los próximos años. Y ahora te hago la pregunta definitiva, madridista, porque este es uno de esos debates que dividen opiniones. ¿Aceptarías una oferta de 100 millones por Joan Martínez o crees que el Real Madrid debe cerrar completamente la puerta y apostar por él como uno de los pilares del futuro? Deja tu opinión en los comentarios porque es clave para entender el sentir del madridismo. Y si te ha gustado este análisis, no olvides dar like, suscribirte y comentar para seguir trayendo contenido como este. Y ahora mismo te está apareciendo en pantalla el siguiente vídeo sobre el mercado de fichajes del Real Madrid. No te lo pierdas porque viene cargado de información que no te han contado.